La Edad Moderna es una etapa reconocida en el desarrollo histórico del mundo occidental, con límites temporales que varían según las tradiciones historiográficas, inglesa, francesa, alemana, italiana. Se distingue del medievo por la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV. El Renacimiento y el humanismo son manifestaciones culturales iniciales de la modernidad, marcando un avance en el pensamiento crítico y la revolución científica. La economía de la Edad Moderna se caracteriza por el desarrollo progresivo del capitalismo, cuyos orígenes se remontan a los siglos XII y XIII. La expansión europea y la incorporación económica de nuevos mundos representan un cambio radical respecto al pasado. Surge una nueva figura social, el burgués, que posee una mentalidad diferente y es clave en la expansión capitalista. Las viejas estructuras sociales estamentales sufren un proceso de reajuste, donde valores como el mérito y la riqueza comienzan a contraponerse a los antiguos. La Edad Moderna incluye luchas y enfrentamientos que reflejan la crisis de la sociedad estamental heredada de la Edad Media. A pesar del desarrollo del capitalismo, la mayoría de la población continuó viviendo en una economía de subsistencia similar a la medieval. La Edad Moderna se caracteriza por la imposición de poderes centralizados y soberanos, principalmente monárquicos, en diversos reinos. Este fenómeno se conoce como el desarrollo del Estado moderno, implicando concentración del poder en manos del príncipe. Los teóricos del absolutismo justifican este predominio, aunque su efectividad varía entre territorios europeos. La ruptura de la unidad cristiana con Lutero y la Reforma marca un cambio significativo en el ámbito religioso. A partir del siglo XVII, el racionalismo y la revolución científica fomentan la crítica hacia las religiones reveladas y la incredulidad. La periodización de la Edad Moderna no solo se refiere a sus límites con la Edad Media o contemporánea, sino también a subdivisiones internas. La división en etapas es considerada necesaria para la explicación del discurso histórico, aunque es convencional y flexible. La historiografía modernista suele dividir la Edad Moderna en tres grandes periodos, correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII. Los hitos históricos, como la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y el inicio de la Revolución Francesa, son convencionales y no marcan cambios drásticos inmediatos. La periodización de la historia es convencional y artificial. Eventos como la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América no marcan cambios drásticos inmediatos. Es necesario establecer etapas o fases en la historia para facilitar la explicación histórica, pero estas divisiones deben aplicarse de manera flexible. La historiografía modernista divide la Edad Moderna en tres grandes periodos relacionados con la historia cultural, Renacimiento, Barroco e Ilustración, y la historia económica. El largo siglo XVI. Esta etapa abarca desde mediados del siglo XV hasta las últimas décadas del siglo XVI, caracterizada por procesos como la recuperación demográfica y económica, el auge del Renacimiento y los descubrimientos geográficos. La fase final del largo siglo XVI se caracteriza por una crisis económica y religiosa, con guerras religiosas y tensiones políticas entre potencias emergentes y los Habsburgo. La muerte de Felipe II en 1598 marca un momento clave en la política y relaciones internacionales de esta época. Crisis y transformaciones, 1570, 1580, 1660, 1680. Este periodo se caracteriza por dificultades demográficas y económicas, afectando de manera desigual a diferentes regiones. La crisis lleva a un cambio en el centro económico hacia el Atlántico noroccidental, con conflictos religiosos significativos como la Guerra de los 30 años. La cultura experimenta una revolución científica que sienta las bases del conocimiento moderno, mientras que la presión social aumenta generando tensiones y rebeliones. Consolidación y cambios. Finales del siglo XVII, 1789. Este periodo se inicia con una lenta recuperación demográfica y económica, que culmina en una clara expansión en la segunda mitad del siglo XVIII. La consolidación de modelos políticos absolutistas y parlamentarios sienta las bases para el absolutismo ilustrado y el auge de la Ilustración. La Revolución Francesa simboliza el inicio de la crisis del antiguo régimen, marcando el fin de estructuras sociales y políticas tradicionales en Europa. La liquidación del orden vigente, al cual conocemos con la etiqueta de antiguo régimen, coincide con el inicio de procesos revolucionarios como la independencia de las colonias británicas de Norteamérica y la Revolución Francesa. Estos procesos son resultado del choque entre nuevas ideas y clases sociales emergentes contra viejas estructuras sociales y políticas.
La Revolución Francesa marca el inicio de la crisis del antiguo régimen, que se caracteriza por un complejo de estructuras e instituciones que irán desapareciendo lentamente en Europa durante el siglo XIX. Se distingue entre alta y baja edad moderna, similar a las divisiones en la Edad Media y la Edad Contemporánea. En la Baja Edad Media se observa el inicio de la reconstrucción de los poderes reales y la justificación de su preeminencia, lo que contrasta con las monarquías del Renacimiento y los reinos altomedievales. La Edad Contemporánea presenta diferencias claras entre el liberalismo y nacionalismo del siglo XIX y los movimientos totalitarios del siglo XX, así como las grandes guerras mundiales. La división entre alta y baja edad moderna puede justificarse por la cercanía al mundo anterior o posterior. Un posible punto de separación es el triunfo del sistema británico, donde el Parlamento limitó el absolutismo, contrastando con la mayoría de territorios europeos que permanecieron bajo sistemas absolutistas en el siglo XVI. Otras rupturas importantes incluyen la revolución científica, la superación de las guerras de religión, el inicio del espíritu crítico y la descristianización, así como los comienzos del derecho internacional. Aunque muchos cambios ocurrieron en el siglo XVII, las cronologías de estos aspectos no coinciden y no pueden fijarse con precisión. La distinción entre dos fases dentro de la Edad Moderna tiene argumentos a favor y en contra, siendo la principal razón práctica para adaptar la materia a planes de estudio universitarios. La preferencia del autor por la división por siglos refleja una visión de que la realidad y unidad de la Edad Moderna es más fuerte que sus divisiones, destacando las permanencias que se analizan en los primeros capítulos del libro. La expresión hecho histórico se refiere a acontecimientos que se salen de lo ordinario, representando cambios o novedades. La historia ha estado tradicionalmente ligada a personajes y hechos destacados, pero en el siglo XX experimentó una renovación epistemológica y metodológica. La historia ahora se define como el estudio de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, abarcando todos sus aspectos y manifestaciones. Todos los hechos del pasado son considerados históricos, no solo los importantes. Esto incluye tanto eventos significativos como la vida cotidiana de personas comunes. Ejemplos de interés para los historiadores incluyen tanto la política de Felipe II como las condiciones de vida de un campesino contemporáneo. La historia no se limita a cambios y novedades, sino que también considera las permanencias a largo plazo en las sociedades. Desde el Neolítico hasta la Revolución Industrial, muchas condiciones de vida permanecieron estables durante milenios. La Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra en el siglo XV y se extendió en el XIX, marcó un cambio significativo en la estructura social y económica. A partir de la Revolución Industrial, se observan fenómenos como el predominio de la ciudad sobre el campo, avances científicos y técnicos y cambios demográficos significativos. El mundo contemporáneo está caracterizado por la globalización, Internet y nuevas tecnologías, lo que sugiere un cambio radical en comparación con el periodo anterior. A finales del siglo XVI, aunque se percibían algunos cambios, las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población apenas variaron. La esperanza de vida y la economía dependían de circunstancias naturales, con una medicina poco desarrollada hasta el siglo XIX. La economía era similar a la del mundo medieval, con la tierra como principal medio de producción y técnicas agrícolas poco innovadoras. La propiedad de la tierra estaba concentrada en manos de privilegiados, quienes mantenían poderes feudales sobre extensos territorios. Las sociedades estaban organizadas en base a desigualdades legales, y el analfabetismo era alto, afectando a la educación y cultura de la población. La religión y la superstición dominaban la vida cotidiana, llenando vacíos de comprensión en un mundo considerado hostil e ininteligible.